Bueno, muy buenas tardes para todas y todos los que nos acompañan en esta tercera jornada del Simposio de Lactancia y Diversidad Funcional, organizado por Ruandi y UNICEF. En esta instancia nos están acompañando Mariana Verdún y Florencia Silva Laborde. Mariana es licenciada en Psicología y trabaja como psicóloga institucional en el Palomar y como psicóloga comunitaria en ACE. Y Florencia Silva es licenciada en psicomotricidad, intérprete de lengua de señas uruguaya, tiene un diploma en atención temprana, una formación avanzada en sueño del bebé, la niña y el niño pequeño. Realizó el diploma en primera infancia, es asesora en lactancia materna y se encuentra realizando una formación como puericultora. Así que dicho esto, les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y les escuchamos. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, la invitación. Primero que nada, bueno, agradecer la posibilidad de estar presentando en esta temática que justamente a las dos nos trae mucho, que es el trabajo profesional que realizamos con la comunidad sorda. ¿Sí? Bueno, y agradecer también a Viceversa por hacer este espacio accesible. Nuestra idea de hoy es acercarles un poco nuestra mirada y nuestro quehacer profesional desde una mirada de derechos, ir acercando también experiencias que nos fueron marcando y guiando en nuestro trabajo, para así acercarles una mirada en relación a las maternidades sordas y la lactancia en su ejercicio de la maternidad, con el objetivo de que, bueno, todo esto nos ayude a reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre nuestro día a día en el encuentro de las personas en situación de discapacidad. Así que estos son un poco la guía de temas que vamos a intentar estar abordando el día de hoy. En primer lugar, esto que les venía diciendo, la discapacidad desde una mirada de derechos, es problematizar un poco, eh, problematizarnos como sociedad, en realidad. Después, hablar de un concepto súper importante de la interseccionalidad, la maternidad, cuando se empiezan a conjugar las áreas maternidad y discapacidad, para después, bueno, ver buenas prácticas que hemos visualizado y nos parece importante acercarles, y después el diagnóstico temprano y vínculo primario, ya cuando en realidad el diagnóstico se hacía a nuestros hijos, nuestras hijas, eh, de que tienen una discapacidad. Bueno, y ahí cambian un poco los roles, pero nos parecía importante no dejar de trabajarlo hoy. Bien, a nosotros nos parecía importante plantear desde qué lugar trabajamos, que es desde también como en cuanto al respaldo que sentimos que es adecuado trabajar en el trabajo con las personas con discapacidad en general y con personas sordas, que es en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde tiene una fuerte mirada de la discapacidad desde el modelo social, donde se puede pensar a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos y no solo como un objeto de derechos. Capaz que ahondar un poco cuál sería la diferencia en cuanto a estas este, conceptos de discapacidad, que es como eh, existe como un modelo más biologicista que pone como principalmente todo lo que es el concepto de la discapacidad y de lo que le falta, lo que no tiene, ¿no? Entonces se puede pensar en las personas sordas como esto que a veces lo seguimos escuchando, es no oyente o una persona que no sordomudo y demás, que se hace una mirada desde lo que no puede, desde la discapacidad, y en realidad desde el modelo social y desde donde nosotros nos paramos,
es desde buscar cuáles sí son las capacidades de esa persona, poder derribar esas barreras que no le permiten como el acceso de calidad, por ejemplo, a los servicios de salud, y, y que bueno, y que van limitando y poniendo a la persona, haciendo dudar de cuáles son sus derechos del acceso a, a estos servicios y al ejercicio de la maternidad y la paternidad. Sí, y poner sobre la mesa que en realidad esto es una construcción que todos y todas vamos haciendo en nuestro ejercicio profesional, porque eh, en realidad nosotros decimos, bueno, nos paramos de una mirada social, pero en el día a día nos interpelan situaciones donde nosotros tenemos que analizarnos si de verdad no estamos posicionados en un lugar médico, rehabilitador, o bueno, de prescindencia directamente, en qué modelo. Acá es importante, así como a rasgos generales, tener presente que como sociedad fuimos evolucionando, entre comillas, desde un modelo de prescindencia, donde pensábamos a la persona en situación de discapacidad como algo que no era, o sea, como un desecho, lo último, lo que nosotros teníamos que brindarle caridad, a un modelo rehabilitador donde teníamos que sanar eso que no está bien, ¿no? Eso que está en menos, teníamos que repararlo, ¿no? Entonces, como un cuerpo medio máquina, donde solo estaba centrado, por ejemplo, en la comunidad sorda, en las personas sordas, en el oído, ¿no? Como eso es lo único que logro ver de la persona, ¿no? A un modelo social que podríamos decir que estamos intentando caminar, que es desde una mirada de derechos. Todos tenemos los mismos derechos, tenemos que generar ajustes para lograr la dignidad de todas las personas que formamos parte de esta sociedad. Y entonces, nosotras también, nacidas en una cultura, en una sociedad, tenemos instalados pequeñas cosas que hacen a que todo el tiempo tengamos que estar problematizándonos y encontrándonos con las personas desde su singularidad para para poder de verdad garantizar esos derechos. Entonces, entender que nosotros somos, en esta definición que pone la Convención, de hay la persona con un déficit y las barreras son del entorno, actitudinales, cosas que limitan el ejercicio real de sus derechos en esta sociedad. Entonces, nos parecía importante que es la idea, ¿no? De esta charla, poder problematizar esto y acercarnos a esto como sociedad. Bien, y en base a esto queríamos como poder pensar, eh, cuando hablamos con Florencia de hacer esta presentación, nos planteamos mucho de que nuestra intención no es dejar como un, no dialogar como que la maternidad sorda es de determinado modo, sino que hay un abanico de posibilidades que hacen un poco esto de la interseccionalidad, ¿no? Que va a depender de lo que es ser una mujer sorda, hablante de lengua de señas, a otra que es oralizada, a otra que ha logrado consolidar redes en cuanto a los grupos culturales de la comunidad sorda, donde pueden como identificarse, donde pueden sentirse contenidas, y que bueno, y que hace a esta rueda, ¿no? Que vemos acá, que bueno, que el ser mujer eh, ya viene con una situación de opresión dentro de la sociedad. A ello le podemos como pensar que también se atraviesa lo que es la discapacidad de esa mujer. Entonces se van como, no sé si sumando, pero sí haciendo como un abanico de colores que tenemos que ir pensando como abordajes hechos como a medida, ¿no? Para cada mujer. No pensar que la mujer sorda o que la maternidad sorda es de una manera específica. Sí, acá se van como imbrincando distintas situaciones, ¿no? O sea, acá en este abanico que les mostramos, que nos parece súper gráfico de la interseccionalidad, es, bueno, soy joven, soy un adulto mayor,
soy mujer, soy varón, soy blanca, soy afro. Todas estas cosas, tengo una clase social alta, baja. Todo esto hace que se mezclen, se imbrinquen todas estos sistemas de opresión o no, dependiendo en qué, si estamos en una zona de privilegio, ¿no? Como sociedad lo vemos en una zona de privilegio o de opresión, y todo esto se va conjugando a una realidad única y singular, ¿no? Entonces esto hace que cada mujer sorda tenga una realidad diversa y hace que las maternidades sean singulares, ¿no? Por ejemplo, esto también lo veíamos porque yo en particular trabajo en lo que es ENACE, con población muy socioeconómicamente muy vulnerable, y Florencia tiene, por ejemplo, una óptica desde el trabajo más con personas que están en sociedades médicas, entonces tienen tienen un nivel educativo un poco más elevado, entonces es como bien diferente, y dentro de la misma gama que trabajamos cada una de forma personal, también encontramos como diferentes realidades, ¿no? Y que no podemos plantear esto, ¿no? Como estigmatizar, como un objeto más de estigma a la población sorda. Que esto nos tiene que incitar a generar políticas públicas que estén segmentadas en, bueno, una desigualdad, una realidad singular, sino que podamos conjugar esto, ¿no? Y que por suerte de a poco hay como programas o miradas que se van mezclando, ¿no? Bueno, esto que les mostrábamos, pero que acá intentamos poner sobre la mesa, bueno, es una mujer en situación de discapacidad, y cuando se le suma la maternidad, ¿no? Empiezan a suceder otras cosas, porque tenemos, por ejemplo, el género desde una construcción muy patriarcal. Después tenemos una construcción social, ¿no? Esto vinculado al ser mujer, pero también una construcción social vinculada a la discapacidad, porque tenemos una sociedad muy que mira al sujeto desde la normalidad, donde hay un cuerpo que tiene que ser hegemónico, con determinadas formas o determinadas cosas que hacen que nos limite en observar al sujeto desde su individualidad. Entonces, todas estas cosas, estos cánones de belleza, estas formas de ser, hace que las personas en situación de discapacidad también sean vistos desde un lugar muy negativo cuando deciden el ejercicio de la maternidad. Y acá poníamos algunos de los conceptos que se repiten y que nos parece importante problematizar, que seguro fueron problematizando a lo largo de los otros encuentros. Que sucede un poco en todas las personas con discapacidad, y que tanto mujeres como hombres, pero muchas veces como que lo visualizamos como mucho más profundo y más difícil de pensar en las mujeres con discapacidad, ¿no? Y es esto de la infantilización de la persona con discapacidad, mucho más de las mujeres, esta negación a la posibilidad de tener una pareja, proyectarse como madre, llevar adelante un embarazo, decidir tener ese embarazo, decidir tener hijos, decidir sobre la crianza de sus hijos. También como, bueno, asexuados, claramente siempre se consideró a la persona con discapacidad en esto de que va a ser la que va a estar en la casa, va a ser la niña para toda la vida, va a ser, ella nunca se va a casar, nunca va a tener novio, ¿no? Y esta cuestión de ir como generando como un aislamiento de la persona con discapacidad. Y en realidad nosotros consideramos que sí, que la persona con discapacidad, la persona sorda tiene deseos, tiene derechos que cumplir. Existe, bueno, la Convención de los Derechos Humanos, o sea, de los derechos de las personas con discapacidad,
no es otra cosa que remarcar que las personas con discapacidad tienen derechos. Es increíble que se tenga que contar con un, con un dispositivo de estos porque para hacerlos cumplir realmente, ¿no? Sí, por suerte no somos las únicas que lo pensamos y se viene trabajando en esto, ¿no? Sí. Pero que es necesario ponerlo sobre la mesa cada vez que nos encontramos con distintos sistemas de salud, médicos, de equipo en general, sin duda. En esto que tú venías diciendo, la infantilización del sujeto nosotros lo ponemos acá sobre la mesa, principalmente en relación a las mujeres, en esta interseccionalidad que veníamos hablando, porque bueno, es el lenguaje que utilizamos, hablamos de la educación sexual integral, favorecemos el acceso a la información de forma clara que habilita la toma de decisiones. Eh, Después de ser asexuados, ¿no? Bueno, la persona en situación de discapacidad nunca va a tener deseo o nunca va a formar una familia. En esto también que veníamos hablando antes de qué instalados que tenemos estos cánones donde en realidad una persona en situación de discapacidad no puede tener pareja. ¿Quién puede ver a esta persona como persona de deseo? ¿No? Entonces, todos estos temas tenemos que problematizarlos y debatirlos, porque también estamos, aparte de vulnerar derechos, estamos ubicando, también pensemos, ¿no? Que empáticamente, cómo se debe estar sintiendo esta persona, donde entiende que nadie lo puede ver de forma positiva, nadie lo puede ver como un sujeto de derecho, donde no hay proyección, donde lo estamos invisibilizando, donde le estamos poniendo una barrera eh, como ciudadanos, ¿no? Y el ser ciudadano es tener derechos y en realidad estamos peleando por el acceso a derechos, o sea que en algún punto los estamos considerando como no ciudadanos. Entonces, bueno, esto, de sujeto de deseo, que, que tiene derechos a acceder a esto de forma clara. Sí, bueno, en esta diapo es un poco también de pensar que una de las cosas que hemos visto en el trabajo con madres sordas es como esto de que las madres transmiten el sentirse como visualizadas como no incapaces, ¿no? Carentes de posibilidades de tener hijos, de ejercer una maternidad, de, de poder hacer, o sea, elegir hacerlo y también de que sienten de que se ve que no, que la visualización de la sociedad es como de que no van a poder. ¿Ah? Esto en las madres bueno, que hemos tenido y trabajado, por ejemplo, que han tenido familia y demás, es esta cuestión de, en ocasiones, a ver, como para ejemplificar, ¿no? Va una madre con su pareja, va a tener familia, y esta cuestión de que no se la ve, no se la ve, no se la mira, ¿no? No se la mira y no se le da como información, es como que enseguida se busca de pronto en algún familiar o otra persona, se busca como poder hacer el vínculo o el contacto con ese otro, por lo general alguien que escucha, un oyente, y la madre ya queda como relegada, ¿no? Como si en realidad esta madre va a convivir todo el tiempo con otro oyente que va a mediar todo el tiempo, ¿no? Y poder pensar que no, que la madre sorda sí va a poder hacerlo, va a poder cuidar a su hijo, lo que sí es necesario es que le llegue la información a ella, que le faciliten los conocimientos para poder ejercer ese derecho. Sí, esa función, ¿no? Esa función de ser mamá, de ser papá, que a veces termina tomando un lugar, y ahí también es como para problematizar dentro del entorno familiar, donde a veces los abuelos, las abuelas tienen un rol
muy significativo, y cómo se va dando esto de salir de ese rol y poder cumplir esa función de abuelo o abuela, que obviamente en cada realidad es única, pero que sí lo vemos y se repite. Que, que acá hay que, en esto de pensar el intérprete como Facilitador. una persona que facilita la comunicación y que es necesaria para ambas partes, ¿no? O sea, tanto para el personal de salud, asesor en lactancia, médico, partera, quien esté acompañando ese proceso de embarazo, nacimiento y lactancia, que es como lo que nos invita hoy a pensar, eh, que para que acceda la mujer, la mamá, el papá o el referente de cuidado a esta información de forma integral, que este intérprete en realidad es un profesional que tiene un código de ética, que no es una persona que va a estar agregando información, quitando información, sino que es importante que nos consideremos como profesionales, Con secreto profesional. un secreto profesional, sin duda. En esto de que, bueno, vamos a ver algunas investigaciones donde el personal de salud no considera como primer recurso al intérprete para garantizar la información de forma integral, sino que, bueno, empieza el recurso de bueno, la lectura labial, la escritura en papel, y es súper importante, y ahora lo vamos a ver en muchas investigaciones, no pocas, porque realmente se ha investigado poco en relación a la maternidad y la sordera, pero, pero plasman de forma clara la importancia de que las mujeres sordas accedan a la información a través de un intérprete, que no es lo mismo tener un familiar. Y entonces cuando nosotros acompañamos como intérpretes un nacimiento o la lactancia, lo hacemos desde nuestro código de ética de responsabilidad en el acceso a la información para ambas partes. Durante mucho, Sí. pasamos a ver, Sí, cómo no. durante mucho tiempo, aquí en Uruguay, en la maternidad, esta figura del intérprete era como, no estaba tan clara y no se contaba tampoco con profesionales que supieran cómo hacer accesible lo que era la salud. Por suerte ha ido cambiando, pero bueno, en el mientras tanto fue toda una lucha entender que, que la madre sorda, igual que cualquier otra madre, tiene derecho a estar acompañada por un referente emocional y no tiene por qué elegir o el referente emocional o el intérprete, porque el intérprete es otro profesional. No es que cumple el rol de afectivo, ¿no? De acompañamiento. No, lo que hace es la comunicación, que para nada es poco, ¿no? Hemos estado frente a situaciones de mujeres que, que lamentablemente por esta cuestión de que antes se le planteaba, bueno, o el intérprete o el familiar, obviamente se veían obligadas a decidir por el familiar y hay muchos familiares, la mayoría de las personas sordas nacen en familias oyentes que no manejan la lengua de señas. Entonces, de pronto, el profesional que no tiene idea de cuál es la comunicación en lengua de señas, puede que ese familiar solamente haga algún gesto o alguna seña como casera entre la familia, pero no tiene la habilidad de comunicar, yo qué sé, conceptos como pujar, ¿no? Estas cuestiones más técnicas que se utilizan al momento del parto, y, y de pronto terminaba la familia decidiendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, la esterilización de la mujer, la esterilización de la mujer, lamentablemente hay algunas situaciones que se han dado, y,
y eso, Una decisión una, familiar, no de la mujer, ¿no? claro, y que es una, claro, una decisión que la tomó el familiar y no la persona sola. Entonces, poder como llegar a ese punto fue como un camino recorrido, junto puntualmente con la maternidad del Pereira, hemos tenido como una muy buena apertura y, y también porque en realidad el rol del intérprete no es, o sea, la función del intérprete no es solo para la persona sorda, también es para el profesional. El profesional tiene que asegurarse que la información que está dando llegue a la persona. Es como hasta un respaldo legal para el profesional el contar con un intérprete que pueda asegurar el acceso a la información que se le da. Sí, es importante como dejar claro que acá en Montevideo hay una unidad de salud para las personas sordas del ámbito público, ¿no? Y bueno, que acá Mariana formó parte y también como se fueron construyendo muchos aprendizajes de los cuales podemos hoy acercarnos y ver cuáles fueron los recursos que fueron surgiendo, pero esto no sucede en todo el país ni tampoco en el ámbito privado, ¿no? Que cada mamá que se enfrenta a un proceso de embarazo, nacimiento, posparto, todo, las mujeres, las familias, en realidad tienen que costear este intérprete, no, la mutualista no lo facilita. Entonces esto hace también a el poder ir con el intérprete, conseguirlo, el día y hora que me dieron fecha, situaciones de emergencia, mucho más difícil conseguir intérprete, costearlo, ¿no? Y esto hace también a que muchas veces estos roles no sean cumplidos por intérpretes, y a veces la familia termina cumpliendo ese rol, o amigos que son oyentes y manejan más o menos la lengua de señas, entonces voy. eh, y acá nos parecía importante como unir esto a la satisfacción, ¿no? Un estudio de Estados Unidos hablaba de la satisfacción de las mujeres a la hora de acercarse a los ámbitos de salud para hacer un seguimiento de la atención médica. Y lo que nos dejaba claro era que, bueno, los adultos sordos, prelingüísticos, estas personas sordas que acceden a la lengua de señas mayoritariamente, entre comillas, pero que, que la sordera es identificada antes del acceso a la lengua, ¿no? No es que, bueno, quedé sordo de grande. Estas personas asistían menos a los servicios de salud, evitaban estos espacios porque evitaban las barreras comunicacionales, evitaban el no poder comprender lo que el médico me quiere decir. También manifestaba que los médicos no conocen la lengua de señas, pero no conocen la cultura sorda, la comunidad en particular, y, y tampoco utilizaban el servicio de interpretación de forma regular. Entonces, utilizaban principalmente la escritura y la lectura labial para propiciar la comunicación. Y bueno, esto era una gran desventaja para la comunidad y para, de verdad, hacer efectiva la comunicación. Entonces, esto hacía Y que para hacer las efectivo personas, el acceso a la salud. el acceso a la salud en general, pero algo que favorecía y se veía como positivo, obviamente, era la presencia del intérprete calificado, ¿no? El intérprete que haya cumplido toda su formación. Había quedado con algo y me olvidé. Ay, perdón, perdón. No, no. Bueno, a ver, acá aparece el logo de la unidad de salud, que bueno, en relación a esto que decía Florencia, cuando nosotros empezamos a trabajar, notamos que las mujeres, las madres sordas, habían, en su mayoría no tenían como un seguimiento no había controles en el embarazo, no había, este,
no había posibilidad de, o sea, no veían el servicio de salud a los profesionales en general como amigables para comprender lo que necesitaban y para que le den la información que también necesitaban. Después se logró que las madres sordas empezaran como a utilizar este espacio y pudieran dar continuidad al control del embarazo. Pero lo que no se pudo, por ejemplo, fue, o sea, se pudo, pero costó el poder como dar continuidad después al acompañamiento de ese posparto, al acompañamiento de la lactancia, por ejemplo, ¿no? Estas madres habían controlado su embarazo en la policlínica, en la unidad de salud, con la participación de profesionales que sabían lengua de señas o de profesionales que trabajaban con el intérprete en consulta, y hasta durante el embarazo asistían a la policlínica. Luego del parto empezaban los controles del bebé y, y todo esto del acompañamiento a la lactancia fuera de la policlínica, fuera de la accesibilidad a un intérprete, fuera de la accesibilidad a profesionales que pudieran como ir construyendo, porque no es que el profesional que trabaja es que uno sabe eh, toda la verdad de cómo trabajar con la comunidad sorda, sino simplemente de poder estar más sensibilizados en lo que es la cultura. La cultura sorda es como un modo particular de ver el mundo y que conjuntamente ir como creando, ¿no?, estrategias que pudieran como acompañar esta maternidad, esta lactancia. Que algo que para mí me parece buenísimo en esta unidad de salud, ¿no? Que también hace que sea singular el acompañamiento, es que hay personas sordas formando parte del equipo, ¿no? Y en esto es favorecer el acceso real a la información. Nosotros sabemos que como intérpretes tenemos una formación eh, de una lengua que a veces se pierde un poco esta lengua de señas construida en la interna familiar, en personas, no sé, imaginémonos, ¿no? Bueno, yo vivo en Cerro Largo, la comunidad sorda en este departamento es muy escueta, entonces mi acceso a la lengua empieza a ser incipiente cuando empiezo a ir a las aulas comunes, donde me encontré con una persona sorda, pero a veces en casa no se usa y uso otra lengua. Entonces, vengo a Montevideo, donde es otra realidad distinta, quiero acceder a esto de acompañamiento desde la unidad de salud, y a veces está el intérprete con toda su buena voluntad, pero que no logra a veces comprender de forma 100% qué es lo que esta persona sorda busca decir. Y entonces este mediador sordo lo que hace es como una adaptación, una interpretación de lo que la persona sorda está diciendo, se lo dice al intérprete y el intérprete lo lleva, no sé, a algún profesional que no maneje la lengua, o bueno, si es directamente con la doctora, está hermoso. Claro, creo que ahí es, el intérprete tiene el conocimiento de la lengua de señas de un modo más técnico, ¿no? Es como, yo soy hablante de lengua de señas y aprendí lengua de señas y de pronto tenemos como el concepto, tenemos la seña, pero a veces también el pensar de que no siempre el intérprete tiene por qué saber conceptos médicos, ni existen tampoco a veces los conceptos médicos en lengua de señas. Entonces, en ocasiones, más que la seña, es preciso un sentir que el otro tiene una identidad igual a mí, ¿no? En esto del mediador sordo que trabaja en el servicio de salud, un otro que es igual a mí, que tiene las mismas vivencias y que pueda adaptar su comunicación a mi nivel.
¿no? De pronto la intérprete tiene como un nivel técnico medio alto, no sé, y existen en esto del abanico de población que vemos, gente que maneja muy bien la lengua de señas, que tiene un nivel muy rico de lengua de señas, otro un tanto mediano y otro que de pronto solamente sabe señas de, intrafamiliar. Entonces, ahí, por más que nosotros sepamos preguntar dónde vivís, si la persona nunca accedió a saber que esto dónde vivís significa eh, la calle, cuál es la calle donde estás, el barrio, lo que sea, si nunca accedió a esa información, o sea, desde nuestra parte no vamos a poder tenerla. Y ahí es cuando empieza a trabajar esta figura mediadora con una identidad y cultura similar. Sí, es como que de estas cosas se desprenden muchas otras, ¿no? Esto de, bueno, el acceso a la educación de las personas sordas, la realidad familiar, los padres son sordos, son oyentes, la realidad laboral. Hay como los derechos, el acceso a la salud. Imagínense que, bueno, esta unidad de salud tuvo lugar en el año 2012. 2002. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucedió y sucede con todas esas otras personas que no están pudiendo acceder o que no accedieron? ¿No? Capaz que yo con 40 años, 50 años, tuve mi primer espacio en la unidad de salud donde se manejaba la lengua de señas, donde me pensaron como sujeto de derecho y había un mediador que facilitaba la comunicación y no fue mi madre en Cerro Largo a acompañarme a estos espacios, entonces la comunicación era entre el médico y mi madre y después algo me llegaba, ¿no? Tenemos que pensar a las personas en situación de discapacidad donde todos sus derechos se están empezando a caminar para ofrecer, pero que no podemos decir que se respetan todavía. Entonces, bueno, estas investigaciones lo que buscan dar poner sobre la mesa es la importancia de la comunicación, de que las personas sordas accedan a toda la información de forma íntegra, donde también tenemos que pensar, y en esto de la educación que hablábamos recién, de que no todas las personas sordas acceden a la escritura, la lengua de señas es ágrafa, es visogestual, y eso hace que la escritura, no todas las personas sordas, tampoco la educación estaba habilitada hasta hace un tiempo para todos y todas. El acceso a la escuela, hay 4 escuelas y hay aulas, hay 4 escuelas en todo el Uruguay y hay aulas integradas, pero después el acceso al liceo, el acceso a la universidad, son cosas que vinieron mucho después. Eh, y entonces eso hace también que el nivel de acceso a los contenidos sea todo un desafío. Y como sabemos, en realidad la mayoría de los contenidos, la difusión de todo lo vinculado a la lactancia, por ejemplo, nuestros primeros olores, los primeros, toda la información está en un formato papel, donde no tiene interpretación, y bueno, las mamás y los papás nos dicen que acceden a esta información con las imágenes que les brindan. Entonces, imagínense ustedes ver todo los contenidos que recibimos como mamás y papás en Uruguay Crece Contigo, lo agradecemos y sabemos que es un gran recurso, pero quedarse con las imágenes, ¿no? Entonces todo lo que nos estamos perdiendo de la información que nos ofrece ese documento. Obviamente que desde nuestros roles, no sé, como asesora en lactancia, como personal de salud, vamos intentando acercar estos contenidos en lengua de señas, pero como todos saben, esto lleva mucho tiempo y esfuerzo de adaptación, entonces no todos estos materiales son accesibles al 100% en todos los formatos ni para todas las personas. Y a veces en esto de la diversidad de mujeres también, a veces hay mujeres sordas que en esto de haber manejado la lengua de señas y tener como otro referente sordo también que lo logró, que pudo
buscó estrategias, que logró estrategias y que logró esa maternidad, en aquellas mujeres que están dentro de la comunidad, eh, habilita, ¿no?, al ejercicio. Sin embargo, con otras mujeres que de pronto que no tienen la posibilidad de estar, o sea, de visualizarse como en algo posible, realmente la lactancia, el cuidado del bebé resulta sumamente complejo y difícil de llevar adelante. Sí, y como muy cargado de la historia de mi mamá, de mi suegra, ¿no? Donde ellas me dicen cómo se hacía antes. Obviamente que si tengo pares, mucho mejor, y eso vamos a ver que es lo que más priorizan las mamás, ¿no? Esto de generar grupos de WhatsApp, grupos de comunidad, esa tribu que nos acompañen en estos procesos que son desafiantes como toda mujer. Bueno, la lactancia es un mundo significativo en la que no necesariamente todos estamos, creo que nadie está muy preparado, solo que, bueno, tenemos más facilidad de acceder a determinados contenidos, pero Y a veces con los contenidos igual, igual, no siempre es como ¿no? Por eso, tan idílico, así. sin duda. Y entonces, esto de van generando tribus, van generando encuentros, pero muchas de estas mamás, en un principio, están acompañadas por sus familiares, por sus otros acompañantes redes, que también muchas vienen como con estos mitos, realidades, no sé. Bueno, tenés que despertarlo cada 3 horas, si tomás cosas con gas, al bebé le van a venir cólicos, todos estos mitos que todos tenemos y nuestras abuelas a veces como nos traen, abuelas digo, porque de verdad que de mis abuelos no tengo información de la lactancia, pero también sería para problematizar. Pero bueno, digo porque siempre conozco a las mujeres en este lugar de que nos pasan lo que no está tan bueno, pero también nos pasan mucho de lo que sí está bueno, pero a lo que voy es que a veces las acompañan todo eso porque no accedía al librito que me decía que en realidad esa demanda, no accedía que sí, la leche adquiere sabores en relación a la alimentación que tengo, pero los gases no, y no tienen nada que ver, que si tomo malta no necesariamente voy a tener más leche, todas esas cosas que podíamos acceder otros, ¿no? Desde la charla de pasillo que escuché a las mamás que estaban al lado mío, Comentarios. claro, el comentario a información que pasa en la radio, en la tele, folletería, ¿no? No estamos haciendo esos contenidos accesibles. Esto lo vamos a... Entonces, nos parecía importante, porque estas son otras investigaciones, pero que son de Estados Unidos, pero que en Uruguay nos pasa igual y que tenemos muchos relatos de mamás que nos transmiten la lactancia como una lucha, como un gran esfuerzo personal, donde identifican que el personal de salud no les está acompañando. Y nos pasa mucho de mamás que están en el hospital y del día 1, bueno, el personal de salud les dice, dale preparado lácteo, ¿no? Dale preparado lácteo porque el complemento, porque, bueno, en realidad no, esto de verlos como incapaces, verlos como no lo van a poder hacer, y también vernos en que no podemos comunicar lo que queremos. Entonces, lo más fácil, entre comillas, ¿no? Porque obviamente esto tiene un costo, una movilización familiar significativa, pero lo más fácil es decirle, dale preparar el lácteo y ya está, y chao, ¿no? Y no les ofrecemos todas estas posibilidades que sabemos que la lactancia tiene, para el bebé, para la mamá, para familiares. Incluso en una de las investigaciones que habíamos encontrado, planteaban de que cuanto más intervención del equipo de salud, había madres que menos querían acudir a los equipos y que solas encontraban estrategias que sí podían generar la lactancia y tener una lactancia exitosa, pero que de pronto el servicio, los profesionales, en realidad en esto de querer como imponer desde lo normativo, desde lo conocido y no poder como acceder por falta de comunicación o de intérprete, lo que fuera, al conocimiento que tiene esa mamá, al deseo que tiene esa mamá, generaba como un conflicto entre que lo que hacía era
que la madre evitara el problematizar si tenía alguna dificultad con los equipos de salud, con los profesionales. Sí, y que también, o sea, imaginémonos nosotras, bueno, tenemos un bebé, nació, estoy en mis primeras 24 horas, donde yo 24 horas no voy a tener un intérprete, pero sí 24 horas recibo, entre comillas, 24 horas, pero cada turno del personal de salud se acerca a mí, donde algunos favorecen como la lectura labial, entre comillas, porque sabemos que no es el recurso fundamental para estas familias, pero bueno, me bajo el tapabocas en este formato COVID que se instaló, pero también, bueno, me pongo de frente a la persona, no es que voy mirando para otro lado. Si veo que está dando teta, espero y espero que me mire. Estas cosas no todos lo ponen en práctica. Entonces, eso hace que esta mamá, cada vez que viene alguien, entro en nervios, crisis. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Me pasó hace muy poquito, pero bueno, vino alguien y me dijo, comida, comida, o sea, en estas señas que vamos creando, ¿no? Como que el bebé tenía hambre, ¿no? Esto fue como la interpretación de la mamá. Me dijo la señora en lactancia que estaba muerto de hambre, ¿no? Y después vino otro y decir, no, pero le tenés que dar preparado lácteo, ¿no? Y después otro que, bueno, tu pezón es plano, entonces no le vas a poder dar pecho, ¿no? Entonces, toda esta información hace que yo me sienta incompetente. Y algo que también observamos es que muchas de estas mamás terminan sufriendo una depresión postparto, que es como un capítulo aparte, pero también pensemos si nosotros no estamos aportando a esto desde las barreras actitudinales y de comunicación para que esta mamá se sienta desde este lugar de imposibilidad. ¿No? No lo logro hacer, no sé hacerlo bien, no voy a poder con la lactancia, no voy a poder ser una buena mamá. Que a ver, que de pronto es algo que pasamos, no todas, pero que pasamos algunas madres al momento de la lactancia, pero que la persona con discapacidad, este no poder viene de toda la vida. Entonces, hay una afectación emocional real en la mamá, en el vínculo con ese bebé, que tenemos que evitar. ¿Ah? O sea, esta mamá con discapacidad viene no es que, no voy a, o sea, que tengo una dificultad en la lactancia, viene como con esta visión social de que no va a poder caminar, no va a poder estudiar, no va a poder, no va a poder, no va a, o sea, viene cargando y además que se suma todo lo emocional del posparto, el cuidado de un bebé, el nacimiento de una mamá, de un hijo, tenemos que tener como sumo cuidado de las intervenciones que hacemos. Vamos a avanzar para no perder. Bien, ahí como cortito esto de respetar los tiempos. Cuando trabajamos con una mamá sorda, la mirada es la comunicación, ¿no? O sea, mientras nos miramos, nos estamos comunicando. Cuando la mamá baja, retira, cambia la mirada, la comunicación ahí se cortó, ¿no? Y en esto es lo que veíamos muchas veces que los profesionales no tenían como la delicadeza de dar tiempos para poder, bueno, ahora espero, está mirando al bebé, cuando levanta la mirada, sigo, ¿no? Los tiempos de la atención son bien diferentes a los tiempos que requiere la comunicación en lengua de señas. Y esto también lo que habíamos visto es como esto, en esta intención de colaborar, mostrando muchas veces las madres, lo que planteaban las madres sordas, es esta invasión en el cuerpo, ¿no? Esto está mirando a su bebé y viene el otro y la mueve, le toca o le saca al bebé, ¿no? No respetar los tiempos, no respetar el cuerpo, o para esto, para ayudarlo a como aprender el bebé bien y demás, toco el cuerpo del otro, que para la persona sorda es sumamente invasivo, para cualquiera.
pero para la persona sorda, esto del contacto físico, del tacto, ¿no? Muchas veces lo vemos con los niños, que cuando esto las madres lo giran para que mire y comunique, ¿no? Imaginen esto a un adulto que está con su bebé y que le hagan para poder continuar la comunicación. Que bueno, también la idea de estos espacios es acercar estas estrategias, estos aprendizajes, que no fue que, bueno, nacimos sabiendo estas cosas, sino en el contacto con la comunidad y en el contacto con estas mamás nos fueron también enseñando y guiando para, bueno, poder poner en esta PPT el respeto de los tiempos, que son otros, el poder mostrar la importancia de la mirada, eh, el respeto de este cuerpo, ¿no? Esto es un poco lo que habíamos hablado de cuánto, a veces que cuanto menos menos van al sistema de salud. intervención de los equipos de salud, la lactancia logra ser exitosa. Sí, es como también darle lugar a la confianza de las posibilidades de estas madres, ¿no? Donde no nos atraviese tanto el paradigma de rehabilitador y la infantilización, sino, bueno, esta mamá desde sus posibilidades, también acercarnos a sus saberes, ¿no? Que eso nos hace también humanos. Vamos a pasar a estas buenas prácticas. Mínimamente. En realidad es un poco lo que estuvimos compartiendo, la importancia de mostrar esto de, bueno, el bebé agarrado, agarramos un muñeco, ¿no? No el bebé de nadie, pero agarramos un muñeco, agarramos una teta de goma o de cualquier material donde podamos mostrar la prensión, la succión, donde se pueda experimentar desde la observación y el tacto, estos aprendizajes son mejores. Poder facilitar, obviamente, materiales accesibles, siempre, así que eso puede, obvio. Trabajar con estos elementos concretos nos pasaba en la mirada de que, por ejemplo, en aquellas madres que, bueno, que no habían logrado como un éxito en la lactancia, ¿no? Que tampoco podían, o sea, no es que muchas veces se dice la madre bueno, si no le podés dar teta, dale con amor una mamadera, ¿no? Y la madre sola a veces ni siquiera eso podía, porque no sabía, o sea, es muy difícil a veces de entender qué cantidad de leche, cantidad de fórmula le pongo, qué cantidad de agua, ¿no? Entonces a veces la pediatra trabajaba con las madres y encontraba que aquello era agua con un poco o la reutilizaban, o no descartaban lo que había quedado, y lo recalentaban. Entonces, lo que se vio es que, bueno, trabajar con una mamadera, prepararlo juntos, ir como experimentando todos estos procesos de una forma visual, concreta, facilita mucho la adquisición de información que habilita después a ejercer una mejor maternidad. Sí, acá la importancia de nutrirnos con la realidad familiar, ¿no? Que eso, o sea, parece banal o que en realidad es obvio, pero en realidad la importancia de poder conocer cuál es la realidad de esta familia. Puedo acceder, tengo posibilidades de acceder a este preparado lácteo, de esta fórmula. Deseo la lactancia exclusiva, podernos acercar a esta individualidad y habilitarlos como sujetos de elección, ¿no? Ellos, ya venimos hablando de esto un montón, de la infantilización, de preguntarle a otro, al familiar, a ver si puede. Y que muchas de las estrategias que hoy damos y trabajamos como profesionales son estrategias que las hemos aprendido, porque la realidad es que nosotros no lo hemos vivido y no lo vamos a vivir, podemos como imaginarlo y nunca se va a acercar a la realidad que vive la persona sorda, pero, por ejemplo,
estrategias de cómo siente una mamá sorda a su bebé durante la madrugada cuando llora, ¿no? Y bueno, y nosotros decimos colecho no, no en los riesgos del colecho y demás. Y en realidad después, hablando con los padres se han ido como generando estrategias seguras para poder escucharlo y que no sea solamente esta maternidad, la lactancia o esta primera etapa tan, tan difícil. Por ejemplo, hay padres sordos que plantean, ¿no? Cuando ambos padres, madre y padre sordos, plantean el pasar madrugadas, ¿no? Alternando quién cuidaba al bebé para poder estar atentos del cuidado. Otros lo ponen cruzado y con los pies, que cuando el bebé se mueva, que lo sientan en su brazo. Y esas son todas estrategias que ellos nos fueron dando y que fueron compartiendo de lo que era el cuidado de sus hijos. Sí, el hilito, ¿no? El hilito que va El prendido hilito. al dedo y si mueve el pie, me cincha el hilo que tengo atado al dedo. O sea, de verdad que son... también acá nos muestra este interés y estas ganas de ejercer esta maternidad, esta paternidad, donde nadie más del entorno se sume a este ejercicio, ¿no? No quiero que lo cuide la abuela de noche, lo quiero cuidar yo. Y en este yo voy a buscar los recursos que entienda necesario. Y entonces, después, cuando dentro de las buenas prácticas, lo que ponemos sobre la mesa también es encontrarse con mamás y papás sordos donde tenga un equipo receptivo que conozca la realidad, la cultura de la comunidad sorda, para también flexibilizar miradas que a veces, esto que decías, colecho no, esto, un colecho sí, pero esto de, bueno, con qué cuidados? Un colecho seguro. Bueno, ¿cómo podemos hacer que las mamás y los papás sordos tengan un colecho seguro? Bueno, ejemplificar, traer esto de, bueno, en el colecho ponelo de costadito y que te patee y así te despertás. Pero sin duda que los principales saberes los hacen entre ellos y ellas. Y para terminar, porque sabemos que seguro él debe estar agotada, pero vamos, no, pero también para respetar el tiempo de todos y todas, nos parecía importante no dejar de nombrar porque venimos hablando de mamás y papás sordos, eh, pero también hay una realidad donde, como teníamos una presentación anterior, la mayoría, 9 de cada 10 niños sordos nacen en familias oyentes. Esto hace que mamás y papás oyentes puedan recibir este diagnóstico y no queríamos dejar de acercarle al personal de salud y también a todos y todas esta mirada y una guía que nos parece importante. Sí, esta mirada, ¿por qué hablar de esto? Porque en realidad, a ver, la lactancia, como todos decimos, no es solamente, sus beneficios no solamente son biológicos y demás, sino también toda esta cuestión del vínculo primario. Entonces, el cómo damos este diagnóstico realmente puede influir de forma muy, muy impactante para las familias y para ese vínculo entre mamá y bebé. ¿Tá? Bueno, este autor lo que plantea, ¿no? de cuando el diagnóstico es iniciado con los padres y de pronto podríamos como asociarlo también a un diagnóstico tardío, pero que ese vínculo primario estuvo dado entre madre, padre, bebé y generó como un buen cimiento vincular como para, bueno, transitar después eh, este duelo que podríamos decir que pasan las madres y padres cuando se enteran del diagnóstico de discapacidad. En cambio, en este interés por los diagnósticos tempranos, para un apoyo, para intervenciones, ¿no? Y una atención temprana, si bien, si es con ese objetivo
está muy bueno. También lo que vemos es que en ocasiones el modo en que se da ese diagnóstico, en lugar de colaborar, obstaculiza un abordaje temprano de ese niño o niña. Y genera, ¿no?, todo una conflictiva vincular que obviamente va a estar afectando también todo lo que es el desarrollo de ese bebé. Y en cuanto a la lactancia, en realidad, porque bueno, cuando se hizo como un protocolo acá en Uruguay y se entrevistó madres que habían recibido un diagnóstico de discapacidad de sus hijos y planteaban que, por ejemplo, con el diagnóstico de sordera, había madres que habían, a los 2 o 3 días habían recibido el diagnóstico y previamente le cantaban y le hablaban y le decían que lo amaban y un montón de demostraciones de afecto que para nosotros pasa por la palabra como oyentes, que luego que tenían el diagnóstico no le hablaban más a su bebé, ¿no? Ya no le cantaban más, ya porque ese bebé no los iba a sentir. En realidad el bebé, o sea, no va a entender la palabra, te amo, pero sí va a sentir esa vibración, esa conexión, esa piel, nosotros decimos el piel con piel, ¿no? Ya la postura de la madre, no poder como conectar, ¿no? Y el no poder comunicar desde la palabra, que es lo que estamos acostumbrados los oyentes. Por eso traíamos también como esto, ¿no? Cómo puede afectar el vínculo, cómo puede afectar la lactancia, cuando no se da una notificación como cuidada. Sí, como la importancia de esta construcción de el entre dos, ¿no? O sea que la importancia, con esto obviamente hoy lo problematizamos también, no es decir, bueno, que no se dé el diagnóstico. Para nada, estamos como desde ese enfoque, solamente la importancia de cuidar la forma en que se da este diagnóstico, hace a cómo esta familia vivencia y se encuentra con este bebé que es un aprendizaje de este entre dos, ¿no? Este contacto, esta mirada, este tocar, todo lo que sucede en esa lactancia, en los cuidados primarios, son fundamentales para la construcción de este vínculo de apego y bueno, la lactancia en los primeros tiempos tiene un rol fundamental. Entonces esto, acercarles este documento que es de recomendaciones para la notificación humanizada del diagnóstico, los diagnósticos prenatales y del nacimiento, al momento del nacimiento, donde tiene algunas pautas de cómo acercar esta información, eh, considerando el sujeto desde su singularidad, ¿no? Estos como comentarios que aparecen acá, tu rol como padre, madre, tutor es primordial y excluye todo excluyente para lograr que ese ser dependiente hoy se convierta en una persona plena y logre como cumplir sus sueños. Estos son todos eh, aportes que dieron madres y padres de personas sordas y personas sordas que también querían como comunicar esto a sus propios padres o poder transmitir a aquellos que reciben el diagnóstico de una forma más amorosa, ¿no? Porque en realidad están comunicando de que lo que principalmente necesitan es ese contacto, ese afecto, ese vínculo primero. Bueno, y sin más, muchas gracias por su tiempo. Esperamos haber sido claras, pero que estos espacios sean de mucha reflexión y de problematizar realidades con las que se encuentran. Obviamente quedamos a total disposición para intercambiar, ahí les damos nuestros correos. Muchas La realidad es que gracias. vamos construyendo juntos. Sí, sin duda. Poco a poco. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ambas por los aportes. Sin duda es muy interesante y da para pensar un montón y para cuestionarnos mucho nuestras prácticas también eh, como agentes de salud y como personas que vivimos en sociedad con personas todas distintas, ¿no? Siempre pensando desde la diversidad. Em, Hay varias cosas que se vienen repitiendo en las charlas anteriores, como esto de dejar la lactancia en último plano cuando existe un diagnóstico de discapacidad en cualquier persona, ya sea, bueno, en este caso justo porque estamos hablando de maternidades con discapacidad o niños que nacen con alguna discapacidad. Em, pero bueno, en este caso puntual y hablando de que las discapacidades en realidad son las barreras a las cuales se enfrentan estas personas que tienen que hacer un esfuerzo extra para poder simplemente coexistir con un sistema, eh, ¿qué tan necesario es poder tener traductores de lengua de señas en las instituciones de salud, ¿no? De guardia, como quien tiene cualquier otro profesional? Digo, no sé si ustedes eh, conocen o saben que exista algún tipo de propuesta, o digo, más allá de esta clínica que ustedes comentan, de esta unidad de salud que está en salud pública, pero ustedes comentaban que en las mutualistas o en los seguros privados esto no existe, ¿no? No, Bien. no existe aún en Uruguay esta figura del intérprete. Tampoco hay tantas leyes que sí la garantía de que la persona sorda acceda a la información de forma integral, pero nadie obliga a que una mutualista tenga un intérprete, y entonces eso también hace que se desestime su presencia. El año pasado, el Ministerio de Salud Pública lanzó un libro planteando estas cuestiones, ¿no? De cómo debe ser el, el acceso a la salud de las personas con discapacidad y habla como individualmente de cada una de las este, tipos de discapacidades y en cuanto a la sordera plantea que eso es un derecho de la persona. El problema es que también no hay un modo de sancionar que esto no se cumpla, ¿no? Las leyes están, desde el Ministerio de Salud Pública de indicación está que existan intérpretes para las consultas de personas sordas, pero no hay modo de controlar y sancionar esto, ¿no? Se bajan los lineamientos, se plantean, pero bueno, ¿qué pasa si no se cumple? No. Al Sí, día de como hoy, pasa obviamente, son las mamás y los papás los que costean esto, como decíamos, son los que se hacen cargo de este derecho. sí, y generando aún una brecha mayor en cuanto a la accesibilidad hacia las cosas, ¿no? Porque en realidad no terminas digo, termina siendo poner dinero de su propio bolsillo para poder acceder a algo que es tan básico como la comunicación, ¿no? Básico y fundamental. Y a ello lo que Porque se todo, suma, porque, no, perdón, no, a ello lo que se suma es que de pronto hay sociedades médicas que he tenido conocimiento de que si la persona solicita el intérprete, lo conceden. ¿Tá? La sociedad médica se responsabiliza de que esté el intérprete en la consulta. Ahora, ¿cómo aseguramos que las personas sordas sepan que tienen esa posibilidad? ¿No? O sea, esa información no llega. No. Sí, también está esto de que tienen que a veces pedir un permiso para que el intérprete entre, no sé, nos ha pasado de justo. Pero de que, bueno, la persona sorda que está cursando su embarazo tiene que hacer una nota para pedir permiso a la mutualista, avisar que está como en su proceso final y va a venir el nacimiento y va a tener necesitar el intérprete y va a tener que ingresar con ella, ¿no? Todas son solicitudes que tengo que avisar al mutualista, que obviamente llevan un tiempo, una responsabilidad, el saber que tengo que hacer eso, ¿no? O sea, tiene que haber como un ejercicio y pienso atrás,
donde también es, bueno, tengo que saber, bueno, tal intérprete tiene que salir corriendo en tal momento, toda esa logística que uno cuando está en su embarazo, la verdad, llega un momento donde quiere olvidarse de todo este tipo de responsabilidades, pero en este caso lo tienen que hacer porque si no, de otra forma no tienen la garantía. Y Sí, la y no hay lactancia, o sea, y tampoco, o sea, se cuenta, por ejemplo, en el Pereira se generó como un acuerdo de que de la importancia de la presencia del intérprete, pero también la realidad es que no se cuenta con horas disponibles para que el intérprete se asegure que va a estar. Porque además las intérpretes tienen multiempleo también y un montón de cosas que bueno, si justo el día, en el caso de la unidad, lo que se hacía, en la unidad de salud, lo que se hacía era que las intérpretes, cuando ya sabían la probable fecha de parto, se reservaban algunas horas para saber que había disponibilidad para acompañar. Pero, pero eso no, o sea, no siempre es posible. claro, no, y que esto no es la responsabilidad del intérprete, o sea, no es que, bueno, No. porque hay intérprete, no hay intérprete, no sé qué, no, en realidad es la institución la que tiene que tener esto en su mente y el pienso de que tiene que garantizar este derecho a la comunicación, ¿no? Y uno tampoco le puede pedir a los intérpretes que se reserven un tiempo No, y además en algo tan irreal como es una fecha probable de parto, porque, bueno, los que estamos en el ambiente ya sabemos que es la fecha improbable de parto, ¿no? Claro, tal Eh, cual. pero Sí, 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 sin ¿no? Y duda, sin cargarlos duda, de una responsabilidad, cargarnos de una responsabilidad que no es nuestra, ¿no? También igual. Cuando es decir, en realidad nosotros las queremos que esta instituciones las que familia están, tenga las garantías del acceso a la información y todos hacemos como el puzzle para estar y acompañar, pero que en realidad la mirada también tiene que estar en esta mutualista, en las leyes, a nivel político, de decir, bueno, esto tiene que estar sí o sí, y no es la familia la que tiene que llamar por teléfono cuando está en trabajo de parto para decir, arranqué, ¿no? sí, sí, si bien se visualiza esto de la importancia de la presencia del intérprete, lo que pasa también es que es como que se siente que la responsabilidad para que venga es ajena, ¿no? Llamo y que venga. Ya, no hay un pienso desde que, bueno, es parte del equipo del centro que por lo cual tengo contratadas horas de interpretación para posibles madres. Garantizar que Claro, reciba cualquier, no sé, una emergencia, apendicitis, no sé, cualquier cosa, ¿no? sí, claro, digamos, esas situaciones médicas siempre ocurren bueno, claramente tiene que salir de parte de la institución el garantizar los derechos de las personas que asisten allí, porque, bueno, porque sigue siendo una institución, perdón, Y esta formación en particular en relación a la comunidad y a la sordera también nos parece singular, como por el respeto a su identidad, ¿no? Y poder hacer ajustes razonables a sus necesidades, también, o sea, son importantes como, nos parecía importante que quede plasmado en este encuentro. bueno. Me gustaría hacerle muchas preguntas más, pero vamos un poquito como fuera de tiempo. alguna próxima. Sí, exacto, sí, sí, sí. Así que bueno, agradecerles mucho por su aporte. Bueno, invitarles a las personas que están mirando esto a que puedan contactarse con ustedes en caso de querer asesoramiento o querer más información. También invitar a las instituciones a animarse a tomar estos pasos en cuanto a la accesibilidad a la información para la comunidad sorda. Y, y bueno, sin más, despedirlos y estamos en contacto para seguir construyendo desde esta mirada de derechos que es tan importante y tanta falta hace. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Chao. Chao. Carolina es mi nombre, soy psicóloga y trabajo en la Facultad de Psicología en este momento como docente y como investigadora en temas sobre todo de maternidad elegida, desde concepción a puerperio, todo lo que haya ahí en el medio.
y también trabajo en la Escuela de Parteras como docente de psicología para la carrera de parteras. Lo que hoy quería venir a compartir con ustedes fue un trabajo que hicimos con el equipo propiamente de psicología, el equipo mío, que es donde trabajo en psicología de la salud, y el equipo de discapacidad y calidad de vida, que realizamos unas intervenciones y unos trabajos con profesionales del área de la salud, especialmente del primer nivel de atención en todo el país. O sea, fuimos a 5 departamentos del país para trabajar lo que tenía que ver con aspectos del acceso a la salud sexual y específicamente la salud reproductiva, que era lo que nosotros estábamos trabajando. Y con la variable de discapacidad a la hora de pensar los temas. ¿Por qué digo la variable de discapacidad? Porque si bien nuestro foco era trabajar como discapacidad, y el acceso de las personas en situación de discapacidad a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, nos encontrábamos dando un curso de unas capacitaciones que incluían la salud reproductiva de la población en general, ¿no? Entonces, la maternidad como sí misma y sobre todo las mujeres madres como sujetas de derecho en todos los procesos reproductivos es algo que todavía sigue siendo una línea que tenemos que estar formando y capacitando a los equipos, ¿no? Es como este punto de que los equipos de salud en nuestro país son excelentes técnicamente y clínicamente, ¿no? Tenemos como diferenciales ahí con respecto a las habilidades clínicas y técnicas con las que estos profesionales llegan, por ejemplo, a su trabajo o al inicio de su trabajo profesional, y más cuando ya... Sin embargo, lo que tiene que ver con una concepción de derechos humanos, género, interseccionalidades, ¿no? Como puede ser la discapacidad, pero también como puede ser, por ejemplo, la interculturalidad en momentos ¿no? Vivimos ya unos cuantos años de una ola migratoria muy importante en nuestro país que nos interpela todo el tiempo a la hora de encontrarnos con un otro que tiene pautas culturales muy similares y algunas diferentes, ¿no? Y muchas veces no nos quedamos centrados en las similares, como para apuntalar ahí lo que es el vínculo, sino que nos centramos en aquello que no es diferente, ¿no? En, no sé, por poner unos ejemplos, ¿no? Que salían ahí como en los grupos que teníamos con los profesionales, cómo se limpia el cordón umbilical, o qué se hace con el cordón umbilical, ¿no? O cuándo se bañan a los bebés, ¿no? En nuestro país esta noción de bañamos ¿no? a los bebés luego de... Se le limpia, obviamente, pero como el primer baño simbólico luego de la caída del cordón umbilical, y que el cordón umbilical tiene determinados cuidados que se van a realizar, no es así en toda América Latina, ¿no? En algunos lugares el primer baño se realiza mucho más temprano, y el Caribe, ¿no? De América Latina y el Caribe, mucho más tempranamente, se realiza con algunas plantas, con algunos olores específicos, ¿no? Y esta cuestión de, no es solamente que el sistema de salud le dice la recomendación de, como veíamos en la imagen que traía Verdún, ¿no? Bueno, que cuidado del cordón, sino que en realidad también la desvalorizaba la propia práctica que conocían las mujeres. Sé que estamos hablando de discapacidad y no de migración, pero me parecía súper interesante traerlo, que después las cosas que voy a ir mencionando no se queden limitadas a que los profesionales tienen de repente mayores dificultad con la población en situación de discapacidad, sino que hay como una dificultad generalizada, si bien hay muchos médicos que pueden salirse de la norma, hay una dificultad
generalizada por cualquiera que se salga de esa norma, ¿no? De lo normal, de lo esperado, de la mujer que escucha, ve, camina, se traslada, decide y tiene redes, o tiene alguien, ¿no? Que habla mi mismo idioma, ¿no? Cuando cualquiera de estas cosas sale, el profesional muchas veces se ve interpelado, pero utilizando mecanismos defensivos que van mucho más a lo que yo digo, lo que yo creo, es, lo que vale, es el saber, y es lo que impongo. Eso como por un lado. Por otro lado, bueno, les cuento un poquito de la experiencia, esa capacitación que hicimos a lo largo del país. Como les digo, tuvo que ver con una capacitación para el primer nivel de atención, especialmente nos interesaba a quienes trabajaban como en el área de maternidad, salud sexual y reproductiva, maternidad y pediatría, ¿no? En esas interjuegos entre embarazos, seguimientos de embarazo, búsqueda de embarazos, IVES, pero también después puerperio y crianza. Era una población muy interesante porque logramos hacer la capacitación en cada departamento a más de 100 profesionales. Y lo interesante que tenía era que la inscripción era como voluntaria, ¿no? Tenían todos los centros de salud que participaban. Esto fue un acuerdo, Facultad de Psicología, OPS, y no me sale la asociación, bueno, ya me va a salir, la asociación, una asociación de personas en situación de discapacidad en el Uruguay, tiene un nombre en concreto, no me sale ahora. Entonces, si bien los centros de salud tenían que mandar profesionales para que fueran, quienes venían era voluntario de ellos. Entonces ya de por sí teníamos personas que estaban como sensibilizadas o por lo menos con un interés de poder participar y poder ver. Y estaba muy focalizado en buenas prácticas, ¿no? Nosotros lo que queríamos era recoger las buenas prácticas que habían en cada servicio y tratar de hacer como esta cuestión dinamizadora de muchas veces no conocemos lo bueno que hacen en otros lados y otros lados no conocen lo bueno que nosotros hacemos y entonces no tenemos que todos inventar la pólvora, ¿no? Podemos, a partir de lo que traen otros, incorporarlo. Ahí lo primerísimo que salió fue que, obviamente, había como interés, pero estos problemas que nos pasan en la universidad y que le pasa al sistema de salud estaba muy presente y es que cuanto más cercano a Montevideo, tenían más posibilidad de acceder a formación, sensibilizaciones o incluso recursos y materiales, ¿no? Cuantos más nos alejábamos hacia arriba, hacia Artigas, Rivera, que hicimos otros, y Salto, tenían más dificultades de conseguir intérpretes de lengua de señas en cualquier momento, o impresoras braille, si querían generar algún material, era como algo, nos decían, esto es una odisea, hemos pedido tal cosa, que se nos imprima en braille, y es imposible, y de repente los de Canelones sí tenían que moverse, pero lo conseguían como más rápido, ¿no? Entonces, esta cuestión de que en un país tan chiquito como el nuestro, que es lo que siempre nos asombra, ¿no? Que para nosotros es como todo gigante, pero salimos a la región y en realidad somos nada, igual tengamos estas barreras geográficas y de accesibilidad para acceder a cosas tan básicas como es tener material disponible o que el sistema de salud todo comparta las mismas características, ¿no? Nosotros, las formaciones que hicimos acá en Montevideo en Canelones, veíamos cómo en algunos lugares ya se había podido ajustar, o se había establecido algunas policlínicas donde las camillas eran no especialmente diseñadas, pero sí habilitaban a que personas con discapacidad motriz o con usuarias de silla de ruedas pudieran tener realmente una movilidad autónoma incluso dentro del consultorio, ¿no? Que no tuviera que otros hacer su pasaje a una camilla para el seguimiento, para el control.
y cómo eso le generaba cercanía al sistema de salud, le generaba confianza, ¿no? El sistema de salud en esos procesos era un aliado de estas mujeres por la confianza que se generaba, por tener una camilla que subiera, bajara, que tuviera los agarres en los lugares correctos, ¿no? Y bueno, y cómo esto, cuando pasábamos para arriba del Río Negro, ya se volvía otro mundo, ¿no? Ya no solamente bajaban y subían y eran las bajadas con las manivelas y todo, sino que no bajaban hasta abajo, no eran articulables, ¿no? Y en los equipos nos planteaban, nosotros ya hemos pedido esto, hace años que hemos pedido esto, pero no llega. Y no hay como una real concientización de lo que tiene que ver de repente con los gestores, con los gestores de las políticas de salud, pero también como los gestores, ¿no? Los gestores económicos, de qué compras se hacen, cuántas compras se hacen, de cómo un mobiliario o una impresora braille o tener la lista de dónde están los intérpretes, en qué horario, y cómo algo tan relativamente sencillo puede modificar tanto lo que tiene que ver con la accesibilidad a los sistemas de salud por parte de las personas en situación de discapacidad y, sobre todo, la confianza que esta población pueda tener en el equipo común y sentirlo como un aliado, ¿no? Muchas veces nos planteaban estos mismos equipos profesionales, bueno, había como una autocrítica, ¿no? Bien importante, bueno, nosotros también tenemos como limitaciones, hay cosas que no sabemos, hablamos de los discapacitados como una gran bolsa, todos discapacitados, y ahí es una gran... O cambiamos el discurso y decimos, sí, son personas en situación de discapacidad, no entendemos mucho por qué ahora le ponemos situación de discapacidad, pero parece que es más políticamente correcto, nos decían, ¿no? Y quienes sí lo entendían, que sí podían entender como el cambio de modelo, que no es solamente un cambio de nombre, o de cómo nos relacionamos por una palabra, no, eran quienes podían más eficientemente distinguir las barreras realmente que tienen las personas en estas situaciones, las barreras arquitectónicas, las barreras edilicias, las barreras comunicacionales, y la frustración que generaba eso, ¿no? Muchos equipos nos planteaban, muchos de los equipos nos planteaban, no podemos dar respuesta, no tengo cómo cambiarla de camilla, no tengo cómo hacerla entrar con una silla de ruedas por esta puerta, ¿no? Sí tenemos rampa, esto era una cosa que nos traían todos. En casi todos los lugares que fuimos, en todos los lugares que fuimos, todos tenían por ejemplo, en discapacidad motriz, voy a hacer referencia, todos tenían una rampa de acceso al servicio de salud, pero luego, adentro del servicio de salud, el lugar no estaba adecuado para usuarios de silla de ruedas o otro tipo de ayudas para la movilidad. Los baños no estaban adaptados, o adentro había escaleras, nos pasaba muchas veces que ginecología estaba abajo, pero pediatría estaba en un piso más arriba, entonces las mamás que tenían que venir con un acompañante para que fuera quien subiera al hijo, ¿no? A veces nos decían, como muy amorosamente, luego el pediatra baja y habla con ellas para explicarles cosas, pero no pudieron estar ahí en la consulta, ¿no? No es un tema de que después el pediatra venga y me cuente lo que pasó, sino que no pudieron estar ahí acompañando a su hijo, calmándolo, sosteniéndolo. Un tema en particular que tiene que ver con algunos problemas más de comunicación, como esto que le decía, ¿no? De querer adaptarnos. Ellos, por ejemplo, con personas sordas, asumían de que era la persona la que tenía que traer su propio intérprete porque el servicio no tenían, y ellos ya saben que no hay. Entonces, pero tampoco eran como muy conscientes
nosotros le planteábamos como casos problema, ¿no? De que cuando venían con otro familiar o sobre todo con familiares, ¿no? Con familiares directos, con sus madres, con sus parejas, que en realidad estábamos teniendo un serio problema de salud y un serio problema de comunicación con la usuaria y el equipo. ¿Qué tanto la usuaria puede hablar libremente de determinadas situaciones con su madre al lado, o con su esposo al lado, o con su hijo al lado, ¿no? Y como el equipo en realidad lo que busca es el dato, donde le duele, cómo se siente, y esas cosas están transmitidas, y hay algo de la experiencia, de la sensación, de la comodidad que pueda sentir la usuaria para habilitarse o no, no está tan integrado en las prácticas, se pasaba por alto, se pasaba por alto, ¿no? Nosotros hablábamos de, bueno, de lo sumamente importante que sería que los intérpretes de lengua de señas estuvieran en todos los servicios de salud. Claro, decíamos eso y obviamente decía, pero esto no va a ocurrir. Y digo, sí, está bien, no va a ocurrir, es una cuestión económica, no vamos a tener intérpretes, ¿no? Lo ideal sería que todos habláramos lengua de señas, está bien, eso no va a ocurrir. Lo bueno sería que tuviéramos intérpretes de señas en todos los equipos de salud. Eso no va a ocurrir. Pero una de las cuestiones interesantes es que el curso terminaba con pensar estrategias que puedan ser llevadas a cabo en su centro de salud, ¿no? Y entonces muchos equipos lograron hacer como esos movimientos de, bueno, no tenemos intérpretes de señas en cada servicio de salud. Pero tampoco tenemos tantas usuarias en estos lugares donde estábamos. Nosotros podemos identificar dónde están y podemos hacer que el intérprete venga en estos momentos puntuales. ¿Se pueden generar las coordinaciones y los acuerdos? Si yo, ginecobstetra, o partera, que estoy siguiendo un embarazo, sé que la señora va a venir en un mes o en 15 días. ¿Puedo darle la hora o cuando se le asigna la hora ya haya algo de que diga se tiene que poner intérprete? O si yo detecto que está viniendo una persona, ¿no? Detecto en cuanto a los controles de seguimiento de embarazo o de IVE, que también, ¿no? En un proceso de IVE uno tiene una primera consulta y bueno, sabe cuándo es la siguiente, sabes cuándo es el control ecográfico o cuándo tiene que ir al equipo, ¿no? Eso que venga en ese momento tener una intérprete es sumamente importante y que no esté necesariamente acompañada por alguien que nosotros no sabemos si está siendo acompañada de forma libre y autónoma, porque nosotros no somos los que estamos comunicándonos con ella. Y me pareció muy interesante porque todas estas ideas vinieron de ellos, ¿no? Lo mismo que fue en este lugar donde pediatría estaba arriba, ¿no? Decir, bueno, ¿qué horario sigue cosas? Si intentemos que haya un ascensor, una rampa, pero si es una cuestión económica, que no se va a poder, que no es que los profesionales puedan hacerlo por sí mismos, ese cambio, sí poder identificar que si tengo una familia, una mamá con algún tipo de discapacidad o alguna situación, poder poner o en las primeras horas de la consulta o en las últimas horas de la consulta y en realidad ser yo el que me mueva de consultorio, ¿no? Entonces, para tal hora bajo o sigo mi consulta abajo si es posible. Por otro lado, lo que nos pareció como fantástico también y vino en esta cuestión que todos los profesionales del área de salud lo sabemos, pero que nos es tan difícil después llevar a la práctica, que tiene que ver con el trabajo en redes, ¿no? Identificar cuáles son las redes de acción de la comunidad, cuáles son los grupos de personas que están trabajando con cualquier situación. Yo no tengo por qué saberlo todo. Yo no tengo por qué saber cómo dirigirme a una persona sorda. Yo no tengo no tengo por qué saber cómo dirigirme a una persona ciega. No tengo por qué saber dirigirme a una persona con una discapacidad motriz. Puedo de verdad y con la mayor sinceridad de la buena disposición cometer errores.
Ahora, el peor error que cometemos es creer que no estamos cometiendo errores y que nosotros sabemos todo eso y que lo que nosotros hacemos y te agarro del brazo y te llevo acá y te digo, vos ven y que yo te llevo, eso, porque lo estoy haciendo yo y con toda mi mejor disponibilidad, eso está buenísimo. Cuando en realidad son situaciones en que no sabemos. Y de vuelta, la discapacidad, la migración, ¿no? El estar en un país distinto, cualquier otro tipo de situaciones de vulnerabilidad o bueno, de interseccionalidad de vulnerabilidades. Recurrir a las redes de apoyo, recurrir a los equipos de psicólogos, a los equipos de trabajo social que están en los servicios de salud, pero no como derivando a la usuaria, sino como derivándonos a nosotros mismos como profesionales, ¿no? De ir a preguntar. Los grupos nuestros eran de todo el equipo, no era solamente médico, y se dio interacciones súper interesantes de esto, ¿no? Como que descubrían que el trabajador social que estaba ahí, que estaba rutinariamente, sabía un montón de cosas y se relacionaba como mucho mejor con la gente, y era como, pero lo veo todos los días, le mando un montón de gente. Pero nunca me senté a decir, mira, tengo una usuaria con tal y tal condiciones, o un usuario, o una pareja con tales y tales características. ¿A vos cómo te parece que sería lo más adecuado para manejarlos? Y esto teóricamente, bueno, un poco lo que ustedes ya saben, ¿no? Tiene que ver con determinados mecanismos en los que funcionamos los seres humanos, que tiene que ver con estereotipar y con generar cajitas donde psíquicamente distribuimos a todo el mundo y luego ya nos es muy difícil relacionarnos con las personas reales, sino que nos relacionamos con, dependiendo en qué cajita yo mentalmente coloqué a esa persona, ¿no? Entonces, yo no solamente me relaciono con Emilia en función de Emilia, sino que la tengo en una cajita que tiene que ver con, Emilia es una mujer, pero es una mujer universitaria, que sí le gusta mucho el tema de la lactancia y es muy buena en esto, pero también tiene formación con cosas de biología y sabe de ciencia. Entonces hay un montón de cositas que están adentro de la cajita, que parecería entonces que yo con Emilia me puedo relacionar con temas y la pongo en un lugar de interlocución, más que con cualquier otra mujer que le interese el tema de la lactancia y que trabaja, pero que sea solo madre. Porque Emilia tiene estudios universitarios. En muchas veces mi cajita hace que me relacione con otros en función de los estereotipos, que los estereotipos no dejan de ser esta marca que tenemos de comunicación que nos ayuda que nos ayudan a la comunicación en primer lugar, pero que si los dejamos muy rígidos y si los dejamos inmóviles, empiezan a trabar la comunicación, ¿no? Yo siempre lo digo, trabajaba con educación sexual muchos años y siempre pongo este ejemplo, ¿no? A mí me pueden decir, venía a trabajar a educación sexual en una escuela, y yo debería poder hacerlo, pero el estereotipo funciona positivamente cuando a mí me dicen, anda a trabajar educación sexual en una escuela con educación inicial. Porque entonces mi estereotipo sobre los niños en educación inicial me va a permitir adaptar determinadas estrategias que tienen que ver con conocer que voy a tener que ser más lúdica, con mucho menos charlas, a que si me dicen venía a trabajar a la escuela de educación sexual con los gurises de sexto. Yo ahí sé que voy a tener que ir con otra cosa, en donde la palabra tiene que estar muy fuerte, en donde tengo que estar llamando toda la atención porque sus hormonas están como muy movidas, donde de repente voy a tener que ser mucho más explícita con un montón de cosas. Y no porque signifique que todos los de sexto año sean iguales. Y no porque signifique que un gurí de sexto año y una gurisa de sexto año tengan las mismas características, los mismos intereses. Pero sí hay una cajita, un estereotipo que me muestra o me ayuda a ir a una clase de sexto diferente a la cajita de ir a una clase de educación inicial, ¿no? Entonces, digo esto porque los estereotipos no necesariamente son negativos. El problema es cuando nosotros no percibimos o no nos damos cuenta o
dejamos nuestros estereotipos inmóviles, ¿no? Estos con temas y con la discapacidad pasa muchísimo, ¿no? Si bien no es lo mismo una persona ciega, una persona sorda en nuestro entorno, que sí tiene grandes dificultades a la hora de relacionarse, que sí sufre mucha discriminación, pero que hay un sentir de una integralidad corporal que parece que está como más resguardada, parecería en el imaginario. Cuando vemos entrar a la consulta una mujer en silla de ruedas, específicamente, o con alguna discapacidad mucho más física, esta integración corporal, como la capacidad corporal de llevar a cabo, ya choca con la idea de que venga a decir que quiere ser madre, o que quiere y que tiene que ver. Muchas ginecólogos se planteaban ante la duda de decir, yo no sé si esta mujer podía ser madre. Pero ni siquiera lo sé, no por, también había cosas de sus estereotipos y de considerar, ¿no? De su cuestión clínica, de dónde está la lesión, si es una lesión en tal o cual vértebra, si le va a afectar tal o tal cosa, si fue una cuestión congénita, si fue una cuestión posterior, si tuvo que ver con accidentes, si hubo más lesiones o no, un montón de cosas. Nos decían, tampoco lo sé porque yo no estoy segura de cómo va a poder sostener y criar a ese bebé. Entonces, ahí los valores de los profesionales se anteponían. Tú no sabés cómo va a criar a un bebé ninguna mujer. Como partera, como ginecólogo, ¿no? Lo que pasa que asumís que si una persona, ¿no? Esto lo interpelábamos para discutir, que si una persona viene, te habla, interactúa, se mueve, está dentro de tu cajita de persona normal, entre comillas, asumís que se va a comportar como tú te comportarías. Ahora, cuando la discapacidad del otro es, entre comillas, muy entre comillas, evidente, ya te permite interpelarte y marcarte distancia. Y entonces, esta persona es diferente a mí, físicamente, y por tanto también puede ser diferente a mí a la hora de cómo resuelve sus problemas cotidianos. Cómo se cocina, cómo hace los mandados, cómo sostiene un bebé mientras va al baño, ¿no? Entonces, la interpelación a esas maternidades era mucho más fuerte, ¿no? Sobre todo en cuestionamientos antes de la maternidad, como, bueno, pero ¿quién van a estar? ¿Y quién te va a ayudar? ¿Y quién va a sostener? Porque mira que esto es muy difícil, que esto... Discurso que necesitaríamos todas las madres. No solamente porque todas las madres tenemos el discurso y que alguien diga de verdad, esto es muy difícil, no vas a poder sola, necesitas redes, necesitas apoyos. Entonces, me parece que, y escuchando un poquito lo que planteaba Verdún, me parece que estos trabajos que se están haciendo con los equipos de salud, lo que están haciendo ellos, que es impresionante, estas estrategias que nosotros estábamos trabajando sobre capacitaciones y sensibilizaciones sobre estos temas, son fundamentales, pero tendrían que estar en el marco de la formación básica, ¿no? De todo, y no solamente de los médicos, ¿no? De todos los equipos de salud. Escuchaba lo que ella, la experiencia que ella mostraba, y por ejemplo pensaba, no puede ser que esto sea en horario. Esto tiene que ser sumamente rentado y llevado como a todos lados, ¿no? No puede ser que nosotros hayamos hecho esas capacitaciones y que fueron, en nuestro caso, financiadas y fueron sostenidas, nos pagaron nuestro salario, nos pagaron nuestras horas, pero que no hayamos podido mover la aguja, porque seguimos en contacto con todos los equipos, estamos trabajando en algunas líneas, de que cambian las camillas. ¿No? Las camillas para la realización de PAP, en el caso de las mujeres con alguna limitación física. O que no hayamos podido conseguir que los materiales, nosotros dejamos muchos materiales en
braille en el país, y algunos están contactando en términos de se nos acabaron, de que no puedan volver a replicarlos en su lugar porque están muy distantes y nos piden que nosotros lo hagamos acá en Montevideo porque tenemos más acceso. O sea, tenemos que incorporar los profesionales, cambiar nuestra mirada. Yo sé que, Emilia, lo que me habías pedido tenía que ver más y específicamente con la maternidad, pero cuando estaba preparando esto, cuando estaba viendo todos los materiales, me parecía como el foco no está en la maternidad es como la de cualquier mujer, es deseada, es o no deseada, es difícil cuando no tenés redes, es placentera, tenemos que desafiar nuestros límites todos los días. Y me parecía como más importante que los profesionales de la salud nos replanteemos nuestras prácticas, nos replanteemos nosotros cómo nos relacionamos con esos cuerpos maternos, con esos deseos de maternidad, y no necesariamente volver a plantear de si hay más o no, que son esos números que aparecen, cuántas mujeres con ciertas discapacidades son madres, serán las que sean, pero cualquiera que sea, en algún momento va a llegar al sistema de salud, cualquier número que sean ellas, ¿no? Y está como bien difícil entrar con un sistema que todavía se tiene que capacitar en esto, pero que aparte desde un sistema mucho más macro que tiene que ver con el financiamiento y con el sostenimiento de este sistema, no damos la talla en términos de derechos humanos y de equidad, ¿no? Y me parece que tenemos que, como estos equipos de salud hicieron, no solamente mostrar lo que debe ser cambiado, sino de pensar estrategias claras, pensar estrategias concretas. ¿Qué puedo hacer en mi centro de salud? ¿Qué puedo hacer en mi región? ¿Qué puedo hacer en mi departamento? ¿Qué debo exigir al sistema? ¿No? Cuánto es voluntarismo de todos los que estamos trabajando en estas temáticas y cuánto no debe ser voluntarismo. No debe ser que yo pueda acompañar a alguien o yo pueda lograr que le cambien de piso cuando va con su hijo para que no tenga dificultades de accesibilidad, ¿no? Entonces me parece que lo propositivo, pero lo propositivo hacia el centro de salud debería ser como el foco para poder pensar maternidades y paternidades de las mujeres en situación de discapacidad en el sistema de salud, ¿no? El foco puesto en el sistema como quien tiene realmente la discapacidad, ¿no? Y no esas mujeres. Porque lo demás, y sí, lo que ustedes están hablando, todo este tiempo, todos estos días. Una de las cosas interesantes que te quería plantear con esto de las cajitas, que nosotros hicimos algunos estudios, un estudio con maternidad en mujeres con discapacidad visual, unas estudiantes mías hicieron este estudio, y una de las cosas que salían con relación a que estas mujeres durante su proceso de embarazo y parto habían sido víctimas y habían sufrido violencia obstétrica, tenían como algunas características similares de esa violencia, y era que iba siempre dirigidos contra su capacidad de maternaje, ¿no? El cuestionar y el poner la duda de si van a poder, si van a ser capaces, de que cómo se van a dar cuenta, ¿no? Que era una violencia, obviamente también estaba dentro de todas las lógicas, dentro de violencia de género y violencia obstétrica, por las características y por cómo se daban, pero que tenían se corrían también como para incorporar desde el lugar, no vas a poder, bueno, vos quisiste, ¿no? De repente dejando a los bebés llorar y no venir a ayudarlas en los primeros días, con las internaciones. Bueno, ella después se va a ir y va a tener que ver cómo lo agarra, y sí, no lo pensó antes, no es fácil no ver dónde están los pañales cuando se te caen. No. Comentarios de ese tipo que eran como super heavy, que tenían que ver con
no solamente con la culpabilización de esa mujer que estando en una situación de discapacidad elige la maternidad y es como, bueno, y sí, esto es complicado, jodete, sino también con con un castigo por haber querido tomar una decisión tan autónoma sobre sus cuerpos como ser madres, y que para muchos de ellos no era lo correcto, y entonces te castigo por querer ser normal cuando no lo sos, ¿no? Es como ese doble mensaje que les llegaban a las mujeres, ¿no? Muchas de ellas decían, nos ponían en nuestro lugar, era, yo no puedo en este mundo y estoy como ocupando un espacio que no tendría que haberme tomado la potestad de tomar. Era terrible escuchar estas cosas de ellas porque en realidad era esto, ¿no? A nadie nos pasan una prueba de maternidad, la mayoría de nosotros que tenemos hijos no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos si lo estamos haciendo bien, no nos pasan una prueba de buenas madres antes de quedar embarazadas, y nada, ¿no? Es como, es lo que tiene lo evidente, ¿no? Cuando la discapacidad lo que hace es generar una evidencia en la diferencia, ¿no? Y, y ahí es complicado, porque ahí cuando la discriminación realmente empieza a jugar con con todo su rigor. Sí, sí, que muchas veces eso, como decís vos, así como está la barrera, digamos, te pongo la rampa, pero después no te pongo un cambiador para que vos puedas acceder, también te pongo enfrente al profesional que te está testeando permanentemente a ver si vas a ser capaz o no y que te está dando una lección porque es mejor que vos. Entonces, eso es una barrera que no es física, ¿no? Pero y muchas veces emocionalmente, muchas veces no, supongo que todas las veces emocionalmente te destruye. Genera. Te destruye y genera esto que con lo que empecé, ¿no? También los profesionales y por tanto el sistema de salud pierde una oportunidad, pierde una conexión con un usuario. Total. Esa usuaria va a salir necesariamente a buscar apoyos, información, sostenes en otros lados, que muchos pueden ser muy buenos y otros no. Pero lo que sin duda pasa es que el sistema de salud se perdió una oportunidad cada vez que genera este tipo de acciones, porque genera una expulsión. Después voy a ir cuando sea meramente obligatorio, pero no vas a ser lo primero que piense cuando necesita ayuda. Exacto. Gracias, Carolina, y hasta la próxima.